sea Dios. Esta es una presentación más de buenas noticias de salvación. Hoy traemos la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo 5:3. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh, bendita sea la gloria de Dios. En los días de Jesús, en Palestina habían muchos pobres que mendigaban, deambulaban por las estrechas calles de Galilea y de Judá. Eran los judíos en su mayoría víctimas de un poder político extranjero que los explotaba y oprimía. El pobre era desatendido por las estructuras religiosas. La religión necesitaba una renovación de su tradicionalismo, una liberación de su mal infundado en perjuicios, racismo, secticismo y clasismo. Pero no fue a estos pobres que Jesús pronunció esta bienaventuranza. Alabado sea Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado aquel que reconoce la necesidad espiritual en su vida. Aquel que sabe bien que necesita la presencia de Dios en su vida para poder seguir adelante en esta tierra, llevando adelante el plan y propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Ofrécele tu vida en un sacrificio agradable. Bienaventurado, ofrécele al Señor toda tu vida en un sacrificio de alabanza. Lo vaya llevando en el camino de la fe. Aquel que tiene la necesidad en su corazón de que Dios cambie su vida. Porque alabado sea Dios, pobres siempre habrán. Desde los tiempos de Dios siempre van a haber, pero pobres que reconocen la necesidad de Dios no los hay. Hay pobres que son orgullosos, pobres que son altivos, pobres que son mentirosos, pobres que son mal hablados. Dios no se dirige a aquellos pobres, sino a los necesitados de una palabra de Dios, de una palabra que venga del cielo, de una palabra que los anime, de una palabra que los lleve al cielo. Alabado sea Dios. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bendito sea su nombre. Es necesario que usted y yo reconozcamos la necesidad de nuestro Salvador Jesucristo, porque el Señor dijo en su palabra: yo he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Te sientes perdido en la droga? ¿Te sientes perdido en el licor? ¿Te sientes perdido en el lesbianismo, el homosexualismo? ¿Te sientes perdido en el adulterio? ¿Sientes que no puedes salir? Hoy Dios tiene la palabra de vida, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ha hecho vivir a muchos hogares ahora en unidad. Hogares que ahora disfrutan de la compañía de sus hijos, que ahora disfrutan de la cercanía de sus esposas. Alabado sea Dios. Hogares que reconocen que sin Dios no eran nada en la tierra. Porque así es, mi estimado amigo. Dios nos creó, de la tierra nos formó, y dice su palabra que sopló aliento de vida. Y Dios le dijo: serás un alma viviente. Tú eres un alma viviente, necesitada de que Dios te salve de los juicios que vienen a la tierra. Es tiempo de volvernos a Dios, de reconocer
nuestra pobreza espiritual. Sansón no reconoció su pobreza espiritual, pero él no sabía, dice la palabra de Dios, que Jehová ya se había apartado de él. Eso está en Jueces 16:20. Sansón, porque Dios lo había dotado de una fuerza, de un físico, se creía que él era todo, creía que todo estaba bajo su control. Pero mi estimado amigo, hoy hay muchos Sansones que porque tienen todo a la mano, creen que no necesitan de Dios, porque todo les ha salido bien. Pero viene el momento de que Dios te va a llamar a juicio. La Biblia nos dice, está establecido al hombre que se muera una vez y luego presentarse a juicio. Alabado sea Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Deje el impío el camino de la borrachera, deje el camino del pecado, deje el camino de la droga, deje el camino de la violencia, porque Dios lo va a llamar a cuentas en aquel día. Es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual. El rico insensato nunca aceptó su pobreza espiritual. Y le dijo a su alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Oiga, aquel rico tenía dinero a montón. Saber si lo había conseguido de la droga, o tal vez era un traficante, o tal vez era alguien que había conseguido a base de robar el dinero. Y le decía a su alma, disfruta, emborráchate, mujeriega, haz lo que quieras, alma. Tienes dinero para muchos años, pero no sabía que en ese momento el ángel de la muerte lo iba a visitar. Él no entendía que usted y yo tenemos un día que enfrentarnos ante el Creador de nuestras vidas. La muerte te va a sorprender un día. La muerte no espera que te enfermes de sida ni de cáncer. La muerte le llega al niño, al anciano, al adulto, al valiente, al cobarde. La muerte te va a sorprender, tal vez manejando, tal vez emborrachándote, tal vez bailando, tal vez atravesando la calle, y te va a llegar el ángel de la muerte y te va a decir, llegó tu hora. Es tiempo de prepararnos para irnos con Cristo al cielo. Alabado sea Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No estaba diciendo bienaventurados todos los pobres que existen, sino aquellos que reconocían su necesidad espiritual de estar de acuerdo a la voluntad de Dios para ir al cielo con Él. Sansón no estaba en la voluntad de Dios. Él pensó que nunca le iba a pasar nada, pero Dios disciplina a quien ama. Dios disciplina a todo aquel que lo llama. Alabado sea su nombre. El rico insensato nunca aceptó su pobreza espiritual, porque le decía, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, disfruta. Mas no sabía que esa noche el ángel de la muerte lo iba a visitar. Puede ser que a ti sea el último llamado que Dios te está haciendo. Puede ser que ya Dios te ha llamado en muchas maneras y no has querido venir al redil de Dios y te has hecho orgulloso, vanaglorioso. ¿Crees que todo eso te va a dar buen éxito? Al final de tus días te vas a dar cuenta de que si no estás con Dios vas a ir al infierno. Aquí es donde escogemos a dónde pasar la eternidad.
Si en el cielo es tiempo de caminar agarrado de Dios y de sus promesas, alabado sea su nombre. En el libro de Juan 14, verso 1 nos dice el Señor: voy pues a preparar lugar, y si me fuere, vendré presto y te tomaré, para que donde tú estés, donde yo estoy, vas a estar tú, dice el Señor. Invitándote a ir al cielo, invitándote a caminar en calles de oro, en mar de cristal. Por eso es necesario que usted y yo reconozcamos que espiritualmente estamos pobres. Espiritualmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Espiritualmente estamos perdidos. Y Dios le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, que fue por manos de los que pusieron sobre ti. Alabado sea Dios. Aviva el fuego, ese fuego de antes, ese primer amor que había en ti, ese deseo de servirle a Dios, ese deseo de hablar de su palabra, ese deseo de adorar su nombre, ese deseo de serle fiel. Es tiempo, porque el tiempo del fin se acerca. Muy pronto la trompeta de Dios va a sonar, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y que tenemos el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual con Dios, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta. Es tiempo de buscar a Dios. El rico le decía a su alma que se gozara. ¿Cuántos hombres hoy en día se viven gozando en su cuerpo, pecando contra Dios? Mujeres que se creen hombres viviendo con otra mujer, hombres que se creen mujer viviendo con un hombre. A Dios le ha llegado olor a pecado. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque estaban corrompidas. A Dios había llegado olor a pecado y mandó fuego del cielo. Dios está diciendo que estos son los últimos tiempos para que el hombre se regenere, para que el hombre vuelva a la normalidad, para que la mujer vuelva a la normalidad, para que busque a Dios mientras puede ser hallado, antes que la trompeta suene. Dios no quiere mandarte al infierno donde tú estás siguiendo. Dios no quiere que vayas donde las llamas están quemando los cuerpos de aquellos rebeldes, donde las llamas están quemando el cuerpo de aquellos que le dieron la espalda a Dios. Dios quiere llevarte al cielo con Él. Él dice en su palabra: venid luego para que estemos a cuenta. This is your day. Maybe tomorrow is too late for you. Jesus coming soon. Jesus wants to give you eternal life. Coming to Jesus. Ven a Cristo. Escapa por tu vida, porque el tiempo del fin se acerca. El Señor nos sigue diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen día con día, minuto tras minuto, la necesidad de que Dios los vaya guiando en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo lleno de pecado, en medio de la maldad. Que Dios lleve su vida hasta el cielo. Alabado sea Dios, porque es promesa de Dios. El Señor nos dice en su palabra: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y andaré con él. Dios le dijo a una iglesia que estaba corrompida y le habló a un dirigente y le dijo: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras.
que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El Señor dice: yo conozco tu vida. Yo conozco las cosas que haces en lo privado. Yo conozco las cosas que haces a escondidas de otro. Yo conozco lo que oculta dentro de tu corazón. Y yo conozco las amistades que gobiernan tu vida. Yo conozco, dice el Señor, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Estás muerto! Arregla las cosas que están para morir en tu vida, porque no he hallado tus obras buenas, dice el Señor, delante de mí. Todavía es tiempo. Mientras no ha sonado la trompeta, tú puedes prepararte para ir con Cristo al cielo. Tú puedes prepararte ahora recibiéndolo como tu Salvador personal, recibiendo a Cristo y viviendo para Cristo, porque Él dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y andaré con Él. Alabado sea su nombre. La palabra de Dios nos dice: porque el mismo Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta. Alabado sea Dios. Dios siempre hablándonos a través de los profetas. Libro de Joel, capítulo 2, nos dice su palabra: tocad trompeta en Sión, da la alarma en mi santo monte. Este lugar se convierte en un lugar santo cuando estamos predicando la palabra de Dios. Estamos dando la alarma de que Cristo viene a llevar un pueblo, de que Cristo viene a levantar un pueblo que ya no vive en pecado, que ya no odia, que ya no vive haciendo lo malo. Un pueblo que se ha apartado para Dios, y Dios te está invitando a ti también para ir con Él. Es tiempo de volvernos a Dios. Sigue diciendo su palabra: tocad trompeta en Sión y da la alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Viene el día de tu recompensa por lo que has vivido. Viene el día de la alabanza. Viene el día del levantamiento de los muertos. Viene el día en que los muertos oirán la voz de Dios y se levantarán e irán al cielo con Él. Pero tú, ¿qué piensas que vienes del mono? Muchos dicen: no, yo vengo del mono. Si tú vinieras del mono, estarías enjaulado. Alabado sea Dios, porque los monos se odian, se patean, se matan por un banano. Pero si en ti hay esa manera de odiar, puedes decir lo que quieras, pero Dios es real y te está llamando. Él te hizo a su semejanza. Bendita sea la gloria de Dios. Si no tuvieras alma de Dios, ¿para qué estaría gritando aquí? Si fueras un alma de perro, de un gato, a mí no me importaría, ni a Dios tampoco. Pero hay un alma dentro de ti que Dios formó. Hay un alma que clama por lo desconocido de su futuro. Y ese futuro desconocido es que ahora te estamos diciendo: en Cristo está el futuro asegurado. En Cristo tu vida vale mucho. La Biblia nos dice: porque no conoce su valor el hombre, porque no se encuentra en la tierra de los vivientes. Nadie sabe cuánto vales. ¿Tú sabes cuánto vales? ¿Tú sabes lo que vales? ¿Te vas a valorar por dinero? Pero Dios te dice: no sabes cuánto vales, porque cuestas la sangre de Cristo. Cuesta el sacrificio de la cruz de Cristo. Cuesta lo que Cristo pagó por ti. Alabado sea Dios. Y Él viene a levantar a ese pueblo.
que le reconoce. Es tiempo de volvernos a Dios. Cristo viene pronto y viene a levantar un pueblo que le espera, un pueblo que ha creído en su palabra, un pueblo que ya no vive haciendo lo malo, un pueblo que ya no vive en adulterio, un pueblo que ya no vive en fornicación, un pueblo que ha dejado el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, la borrachera, la violencia, porque a Dios no le agrada un corazón que viva odiando y traicionando. Va un paso al infierno. Hoy puedes limpiarte en la sangre de Cristo. Hoy puedes aceptar a Cristo allí donde estás. Voy a hacer una oración de fe. Si Dios habló a tu vida, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesucristo, yo he escuchado tu palabra. Yo me arrepiento de mis pecados. Borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero irme al cielo contigo. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero ir donde están las llamas que van a estar quemando a todo aquel que no quiere nada con Dios. Donde está el gusano que nunca muere. Yo quiero irme al cielo contigo. Ahí donde estás, si esta oración, quiero decirte que Cristo te ama. Si estás enfermo, hoy Dios te va a sanar. Padre, en el nombre de Jesús, envío tu palabra de sanidad, que por tus llagas hemos sido curados. Ahí donde estás, Dios quiere sanar tus heridas, sanar tu alma, quitar tu dolor, quitar eso malo que está agobiando tu vida. Hoy Dios te está diciendo: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré en la angustia. Alabado sea Dios. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu guardador, dice el Señor. Esta es palabra de Dios. Estas son las buenas noticias de Dios para ti. Que Dios te bendiga. Venos en YouTube. Ahí estamos ubicados. Buenas noticias de salvación para ti. Amén.